Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos bastante particulares. Fascinantes, sí, pero también inquietantes. Totalmente. Tenemos extractos de Sangre del Vacío. Exacto. Y dentro de eso, partes de un grimorio ficticio, el Speculum Ignotum, y una historia gótica que pasa en Bogotá. Una Bogotá muy oscura, muy... visceral. El lenguaje es potente, ¿no? Muy sensorial. Sí, te atrapa. Nuestra idea hoy es, bueno, desarmar un poco todo esto, el libro este que parece vivo, un linaje de vampiros muy nuestro, muy colombiano, Ujú. el viaje de un artista bastante al límite y un ritual esotérico que, tiene tela. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Dale. Y es que, de entrada, se nota que es ficción de horror gótico, pero juega mucho con esa idea de textos prohibidos, de conocimiento arcano. Claro. Lo fascinante, creo yo, es cómo mezcla todo. Hay horror corporal, sí, pero también está esta idea de vampirismo psíquico, mucho esoterismo. Y una crítica al mundo del arte, medio escondida. También. Y Bogotá. Bogotá es clave. Es esa mezcla, ¿no? Una mitología vampírica que se siente local, pero con temas universales. La transformación, lo prohibido, eso engancha. Arranquemos por el libro, o los libros, porque son como capas. Primero, Sangre del Vacío, el que contiene todo. ¿Ya cómo lo describen en el prólogo y epílogo? Te pone la piel de gallina. Totalmente. Dice que no es tinta en papel, sino un parásito vivo, encuadernado en piel humana, curtida en agonía, Uf, manchado con sangre coagulada que aúlla. O sea, ya te dice todo. exacto. El tono queda clarísimo desde el vamos. No es un objeto cualquiera, es una entidad. Y eso se refuerza con el libro que está dentro de la historia, el que recibe el protagonista. El Speculum Ignotum, que tampoco se queda corto, ¿eh? Para nada. Lo describen como algo que late cuando lo tocas, la encuadernación. Piel humana, pero lívida, sudorosa, con olor rancio. ¡Qué nivel de detalle! Y las páginas, manchadas de sangre seca, que cruje, olor metálico, apodrido. Pero lo más loco es cómo cambia. ¿Cómo que cambia? Sí, según quien lo lee. Para alguien normal, son fábulas, cuentos. Pero para el iniciado, es un torrente vivo, sigilos que te queman la cabeza, visiones. Lo llaman un parásito del vacío, que además se conecta con un linaje de vampiros. Ahí está la clave, ¿no? Esa adaptabilidad sugiere que el conocimiento no es algo pasivo que uno lee y ya, interactúa contigo. Casi como si te leyera a voz. Exacto, como un depredador o un simbionte, peligroso, inestable. No es solo leer, es ser transformado por el libro. Y tiene su historia, ¿eh? No apareció de la nada. Insinúan un pasado fragmentado, antiguo. ¿Cómo qué? Hablan de una monja vidente del siglo IX, una bruja del XIII, un filósofo del XVII, como si el libro hubiera pasado por distintas manos, o se hubiera co-creado. Ah, claro, como si acumulara capas. Exacto. Sobrevive, evoluciona, llega a un tal archivero y de ahí a nuestro protagonista. Esa persistencia le da un peso, como si fuera una fuerza que atraviesa siglos. Y esa fuerza actúa en un lugar muy específico, Bogotá, o Bacatá, como también la llaman. Que no es solo un fondo, ¿verdad? El texto la vuelve casi un personaje más. Totalmente. La llama meseta maldita y usa elementos reales de la ciudad pero retorcidos. Como la altura, los 2.600 metros, el clima frío, la lluvia. Dice que es ideal para los no muertos. Claro. Y conecta su fundación sobre humedales con leyendas precolombinas oscuras. Construye toda una geografía oculta. Ese río subterráneo que mencionan, el río negro del Miocid, como un dragón dormido bajo la ciudad. Exacto. Y la atmósfera que describe, opresiva, gente fría, dice, desconfiada. Barrios como Teusaquillo, con esas casas antiguas. Que parecen susurrar secretos en la niebla. Justo. Es un uso muy efectivo del escenario. Toma lo reconocible de Bogotá, el clima, la arquitectura, esa melancolía a veces, y lo tiñe de gótico. El horror se siente más cercano. Más posible, ¿no? Como si pudiera estar ahí nomás. Exacto. Ancla lo sobrenatural en lo cotidiano para generar esa inquietud. Y claro, ese escenario no está vacío.
Lo puebla con una mitología vampírica muy particular, no los vampiros europeos de siempre. No, no. Habla de algo autóctono, del altiplano cundiboyacense. Menciona a los Batza primero. ¿Quiénes son esos? Seres primigenios, anteriores a los muiscas, según el texto. Los describe como híbridos viscosos de sombra gangrenada, ligados a la niebla, a los humedales. ¡Qué imagen! Y de ellos descenderían los bricolacos primordiales. Estos ya son más tipo vampiro, pero con su toque local. Dice que se transmutaron en Tequendama. Y que detectaban emisiones verdaderas. ¿Qué sería eso? Energía vital, espiritual parece. En chamanes, ocultistas, vírgenes tocadas por sigilos. Arrancaban corazones, invocaban a Huitaca, una diosa precolombina. Ahí se ve cómo mezcla todo, ¿no? Mitología local y horror. Tal cual. Y no se quedan ahí. Los bricolacos sobreviven a la conquista, se adaptan, infectan linajes mestizos. Y ahí viene lo más raro, quizá. ¿Su forma de cazar cambia? A ver, Se vuelve psíquica. Dice que desangran almas a distancia, que hacen levitar la sangre de las víctimas hacia ellos. ¡wow! Eso sí es original. El vampiro como depredador mental, no solo físico. Claro, que se alimenta de la energía vital del alma. Y esa evolución constante sugiere que son parásitos muy adaptables, como el libro. Todo conectado. Tiene sentido. Y en medio de todo esto está Diego, el protagonista. El artista. Sí, un artista contemporáneo en Bogotá, también ocultista, medio resentido con el mundo del arte que ve frívolo y conceptual. Ujú. Lo suyo es el performance, la escritura esotérica, la alquimia simbólica. Busca algo más, ¿no? Algo más intenso. Peligroso, quizás. Y su búsqueda arranca, o se acelera, con unas cartas misteriosas que recibe. Cierto. Firmadas por figuras raras. Él, el dragón, la que cuestiona, la sombra. Que parecen saber mucho de él. Lo pinchan, lo desafían, le hablan de linajes, de portales, de aceptar su lado oscuro. Especialmente la de la sombra, ¿no? Que lo enfrenta con su yo oculto, su rabia, y le pide que la integre a su obra. Y después se entera de que esa carta la escribió él mismo en trance. Exacto. Eso ya te marca que hay una fractura interna fuerte, una lucha consigo mismo que viene de antes. Claro, las cartas son como catalizadores, lo empujan a explorar no solo los secretos de Bogotá, esos túneles, los altares, sino su propio subconsciente. Y ahí es cuando se cruza con el archivero. Figura clave. Un erudito de lo oculto, muy reservado. Que le da el speculum ignotum. Y otros libros prohibidos. Y le advierte, ojo, sobre confundir el arte verdadero con la pose. Un aviso importante. Y la lectura del speculum, bueno, ahí explota todo. Meses estudiándolo lo sumerge en una crisis total, existencial, creativa. Tiene que enfrentar su sombra, preguntarse si su búsqueda es real o... O una fuga muy elaborada de sí mismo. Esa es la gran pregunta que plantea el texto ahí, ¿no? ¿El arte como invocación o como evasión? La línea es finita. tan finita que la misma lectura parece invocar algo, O a alguien. una presencia. Sí, como esa sombra o la que cuestiona, que emerge del libro o de un espejo. Una confrontación cara a cara con su reflejo roto, sus miedos. El clásico espejo oscuro, pero llevado a un nivel muy visceral. El conocimiento prohibido que no solo te informa, te desarma. Y ese desarme es solo el comienzo, porque el archivero le dice que el speculum es solo la puerta de entrada a algo más grande, ¿Para qué? a un ritual, basado en el de Abramelín, para invocar a su ángel guardián, pero una versión muy particular. Le da un manual gótico para la invocación del ángel caído guardián. Otro libro raro, me imagino. Obvio. Cuero negro, lenguaje híbrido, ilustraciones que parecen vivas, notas al margen medio siniestras. Y la advertencia clave, este guardián pide algo a cambio de su sabiduría, no es un guía buena onda. Claro, nada es gratis en este universo. Para nada. El ángel se llama Azrael Taum, el susurrador de grietas, guardián de umbrales. Y la historia que le inventan es fascinante. ¿Cómo es? No cayó por rebelde como Lucifer, cayó por compasión perversa o por soberbia, por intentar mezclar lo divino y lo mortal. Lo exiliaron a un limbo de sombras, sus alas se quemaron, se volvieron membranosas. ¿Qué imagen?
Y ofrece verdades, sí, pero verdades que queman. Y pide un sacrificio a cambio, generalmente un recuerdo, una parte tuya. Una reinterpretación súper interesante del ángel caído, ni bueno ni malo, ambiguo, ligado a la verdad que duele, a los límites, muy gótico, sí. Y el ritual para llamarlo. El texto lo describe con un nivel de detalle sensorial tremendo. Necesita un lugar aislado, cerca de agua o bosque, luna llena, frío. La atmósfera es clave. Totalmente. Y la preparación. Círculo sellado con sal negra, azufre, velas con colores simbólicos, 3 negras, 3 blancas, una roja en el centro, la chispa vital. Llaves oxidadas para abrirse por dentro. Y objetos de poder específicos, ¿no? Mencionaste un espejo y una gárgola. Sí, el espejo del dragón dorado, que es como un portal y refleja el espíritu. Y la gárgola de las catacumbas, como guardiana, que devora sombras o negatividad. O sea, cada cosa tiene su función, no es adorno. Claro, una lógica interna muy marcada. El que hace el ritual, Diego, tiene que purificarse a full. Baño helado con sal, ayuno, silencio, túnica negra. Y la apertura del portal es súper precisa. Encender las velas en orden, trazar el círculo diciendo palabras específicas, poner el espejo y la gárgola, abrir el speculum en una página marcada. Se va construyendo la tensión paso a paso. Y hay un cántico inicial en un idioma raro que te ata al guardián. Le ofreces tu carne, tu sangre, tu espíritu. O sea, te comprometes hasta el fondo. Un pacto peligroso. Y el momento cumbre es mirar fijo el espejo, tu propio reflejo hasta que se quiebra. Y de esa fractura emerge Azrael Taum, ¿Y cómo lo describen? andrógino, alas de ceniza y, muy importante, incompleto, justo como le advirtió el archivero. La comunicación no es con palabras, es sentir que te arrancan la piel del alma. Uf, qué fuerte. Y ahí viene el pago. El sacrificio final. Diego elige dar su último recuerdo del padre, voluntariamente. Derrama su sangre en la vela roja. Es un acto de entrega total, dolorosísimo. ¿Y qué recibe a cambio? La visión profética. Pero es puro terror. Ve Bogotá en ruinas, sombras con libros en llamas, gárgolas de carne petrificada, el río Musid lleno de voces de muertos. Nada alentador. Ve su propio futuro ahí. Ve a su padre como un eco del guardián. Y le queda una marca física, una runa en la muñeca. O sea, la sabiduría es una carga pesada. Una verdad que te marca para siempre. El ritual termina con un juramento frente al espejo roto. Non temo ruinam, cuya in ruina invieno lucem. No temo la caída, porque en la caída encuentro la luz. Una declaración de principios muy oscura. Y el texto aclara, no es que se someta, es una unión con el ángel, aceptar la propia oscuridad, la caída, como fuente para crear. Y resuenan las palabras del ángel que citan. Yo fui luz y caí. Solo los caídos por voluntad pueden erguirse como creadores verdaderos. Es una filosofía radical. Muy. Este ritual toma cosas de Abramelin, ¿sí? Ecos de mitos de descenso como la Nequia y Nana, pero les da una vuelta totalmente gótica. El dolor voluntario, la transformación a través de la fractura. Y después de eso, volver a Bogotá es un caos para Diego. La sabiduría que ganó es un laberinto, la runa en la muñeca le duele y lo ata, escucha la voz de Azrael Taum todo el tiempo. La transformación sigue. Claro, el ritual fue solo abrir una puerta. A algo más profundo, más antiguo quizá. Totalmente. Porque baja un sótano, encuentra un ataúd, lo abre con su sangre y ¡pum! Invoca o despierta a Lilith. Lilith. Otra figura potente. Sí, la describen como algo colosal, ancestral, la reina sepultada. Tienen un diálogo, violento pero seductor, y una unión carnal y espiritual que lo renace, como un ser híbrido, inmortal. Un fénix renacido, dice. Ahí conecta con otra mitología oscura, Lilith como ese poder femenino primordial, toctónico. El renacimiento viene de unirse a lo más antiguo y temido. Y también explora ese río negro del Miocid, pero en sueños, un río de memorias perdidas más profundo que el limbo de Azrael Taum. Ujú. Y ahí se encuentra con el hereje, una musa medio retorcida que le dice la clave final: crear desde el sueño,
desde lo inconsciente, desde lo roto. Lo que sueño también me escribe. La creación artística se funde del todo con el sueño, con el inconsciente colectivo de ese río subterráneo. Ya no hay separación entre el artista y su fuente oscura. Y todo esto lleva a la práctica, a la culminación de la transformación. La primera casa, ya como bricolaco moderno. Ahora sí, el depredador en acción. Sus sentidos a full. Huele la podredumbre a kilómetros, escucha latidos, siente una sed ancestral. Rechaza presas impuras, busca las emisiones verdaderas que mencionaban antes. Aplica la teoría vampírica que describieron, el cazador psíquico. Justo, encuentra a una mujer en Santa Teresita con una aura de pensamientos extremos. No la toca físicamente, usa la mente y le provoca una hemorragia nasal. Y ahí viene la imagen. La imagen tremenda. La sangre levita hacia él, en espirales. La bebe a distancia. La descripción es una locura sensorial. Vista, tacto etéreo, olor, gusto, sonido. Qué macabro y poético a la vez. Y dice que la sangre se solidifica en cristales que le dan visiones de la víctima, mientras ella se desploma, y el río Misioset ruge de éxtasis. Es la fusión Topail, el ritual con Azrael Taum, la unión con Lilith y ahora la casa etérea. El horror completo, mental, espiritual, físico. Y bueno, ¿qué significa esto para él? Parece que esa iluminación oscura, volverse depredador, es la única creación auténtica que encuentra, pero a costa de su humanidad y de absorber a otros. Un final bastante heavy. Sí. Resumiendo un poco, vimos el poder casi vivo de un libro maldito que te lee. Una mitología de vampiros bogotanos que muta de lo físico a lo psíquico. Un ritual de transformación durísimo que une al artista con un ángel caído. Y una culminación como depredador etéreo. El viaje de Diego es, bueno, una exploración muy al límite del arte, del conocimiento prohibido y de esta idea de crearse a uno mismo destruyéndose. Sin duda, y aunque sea ficción, usa arquetipos muy fuertes, ¿no? El conocimiento que duele, la transformación por aceptar la oscuridad, la caída voluntaria. Te deja pensando. ¿Qué? En esa pregunta incómoda que flota, si tuviéramos un espejo como ese speculum ignotum, uno que te mostrara no la cara, sino las grietas del alma, ¿qué sombras propias encontraríamos? ¿Y cuál sería el precio de mirar ahí? Una pregunta provocadora. Definitivamente. Para reflexionar. Bueno, les agradecemos por acompañarnos en esta inmersión intensa y oscura. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy.